Egunon, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenos días y muchísimas gracias por acudir a estas jornadas que acercan a Euskadi expertos de primera línea en el País Vasco, de Gran Bretaña, de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica para aportar conocimiento sobre el sector editorial gracias al apoyo que recibimos del Departamento de Cultura del Gobierno vasco y con la colaboración de la Biblioteca Foral de Vizcaya, la Sala BBK, la Universidad de Deusto, el Gremio de Editores de Euskadi, Publishers Weekly en español. Bueno, ya abierto para comprobar si funciona o no funciona. En ocasión del 10º aniversario, hemos efectuado un balance de las 9 jornadas anteriores, examinando las conclusiones que se obtuvieron en ellas y verificando el acierto o desacierto de las previsiones que se hicieron. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en este pendrive, ¿de acuerdo? Que tienen en la bolsa de tela, así como pues bueno, una edición de la revista, un número de la revista de Publishers Weekly en español, 1, 2 y 3. un blog de notas y también les hemos digamos, entregado esta encuesta que si por favor pues pueden completarla y dejarla en la mesa de entrada para poder seguir mejorando en las jornadas. Bien, nos acompañan en esta inauguración Bingen Zupiria, consejero del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Begoña de Ibarra, que es directora de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya, Fernando Díez, que es director de Publicaciones de la Universidad de Deusto y nuestro anfitrión durante estas jornadas. Muchísimas gracias por acogernos también. Muchas gracias. Pedro Sánchez, jefe del Departamento de Socios de Cedro, y María Eugenia Salaberry, que es la presidenta de la Asociación de Escritores de Euskadi, Euskadiko Idazleen Elkartea. Así que, ya sin más dilación, le cedo la palabra a Fernando Díez, nuestro anfitrión, y un cálido y afectuoso aplauso para todos ellos y para todas ellas. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Egunon guztioi, ongi etorri, Deustuko Unibertsitatea y eskerrik asko, por supuesto, etortzeagatik a nuestra querida universidad, ¿no? Bueno, buenos días y buenos días a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida a estas jornadas tan importantes, desde mi punto de vista, en las que nos vamos a reunir para explorar el fascinante y a menudo desafiante mundo de la inteligencia artificial y su impacto en el sector editorial. Quiero agradecer la presencia de distinguidos invitados que tenemos en la mesa, con el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, y el resto de compañeras representantes de Cedro, del grupo de editores, etc. Yo creo que su presencia aquí demuestra la relevancia de esta conversación. El tema que nos convoca hoy, que es mantenerse humano en la era de la inteligencia artificial, pues es profundamente significativo en un momento en el que la tecnología pues está transformando, como podemos ver, nuestra sociedad y nuestras vidas, de modo que supera nuestra comprensión. La inteligencia artificial ha dejado de ser una mera idea de ciencia ficción para convertirse en una realidad que afecta a todos y a todas las industrias, incluida la editorial. En este contexto es esencial que exploremos cómo podemos abrazar y aprovechar la inteligencia artificial para enriquecer nuestra creatividad, nuestro trabajo y, en última instancia, nuestra cultura, al tiempo que mantenemos intactos los valores humanos y la ética, que son fundamentales en la creación y difusión del conocimiento. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los desafíos éticos y sociales que esta revolución tecnológica plantea. La inteligencia artificial plantea preguntas sobre la autenticidad de la información, la privacidad y la igualdad de acceso a la cultura y el conocimiento. En estas jornadas invitamos a todos los agentes involucrados en esta conversación a compartir sus conocimientos, experiencias y perspectivas. Es un momento crucial para colaborar y construir un futuro en el que la inteligencia artificial y la humanidad trabajen en armonía para enriquecer nuestras vidas y nuestras mentes. Agradezco a todos ustedes por estar aquí hoy en esta sala y a Curia de la Biblioteca de la Universidad de Deusto, dispuestos a contribuir a esta conversación vital. Espero que
que estas jornadas sean un espacio de aprendizaje, de reflexión y colaboración fructífera. Gracias y que disfruten de esta jornada. Jaun-andreok, egun on guztioi, eskerrik asko lehenengo eta behin Euskadiko idazleen elkarteari, gonbite honegatik eta ekitaldi honen hasiera parte honetan hitza hartzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko nola ez, Deustuko Unibertsitateari hemen onartu gaituelako eta baita ere Zedro elkarteari bere babesa izan dutelako jardunaldi hauek urte guzti hauetan. En primer lugar, me gustaría felicitar a la Asociación de Escritores de Euskadi. Anoche Bernardo Atxaga nos hablaba de aniversarios. Hoy conmemoramos un aniversario, ¿no? Es la 10ª vez, la 10ª edición que la Asociación de Escritores de Euskadi organiza una jornada como esta para dar un servicio, en principio, a sus asociados, a los escritores de Euskadi que están en esta asociación, pero también al conjunto de la sociedad que tenga interés en las cuestiones que aquí se plantean. Da la impresión de que la Asociación de Escritores, cuando plantea esta jornada de este año, busca el aspecto humano de la literatura frente a las posibilidades o los riesgos que las nuevas tecnologías puedan imponer. En este sentido, también anoche Bernardo Atxaga llenó de humanidad, creo yo, en su disertación, la reflexión que realizó sobre la incidencia de la inteligencia artificial en la creación literaria. Yo no soy un experto ni en literatura ni en inteligencia artificial. Lo que puedo decir de la inteligencia artificial es que se está mostrando como una herramienta muy útil para algunas actividades. Por ejemplo, en nuestro caso, desde las instituciones vascas, hemos impulsado el desarrollo de un diccionario neuronal que permite introducir textos en euskera, en castellano, en francés o en inglés y traducirlos a esas otras lenguas. Debajo está lo que se dice la inteligencia artificial, pero sobre todo lo que hay es una tarea humana muy importante para incorporar datos que son los que los especialistas se llaman así, entrenan a la máquina y le ayudan a encontrar el par que necesita en la otra lengua para lograr esa traducción. En el caso del euskera y el castellano, lo cierto es que llevamos desde la actividad de las instituciones vascas más de 40 años generando textos traducidos. La mayor parte de ellos fueron creados en castellano, pero por una labor que ha sido continuada, incesante, de los traductores, todos esos textos tienen su correspondiente texto en euskera. Estos son los textos que se incorporan a las máquinas y permiten el logro de unas buenas traducciones. Creo que es una pista de lo que la tecnología puede aportar a una actividad humana. No sé si hasta qué punto puede servir para crear, puede servir para analizar, puede servir para traducir, pero no sé. Ayer Atxaga también y Beatriz en el ejercicio que le planteó, pues demostró que a la hora de la creación tiene algunas dificultades. Recuerda un poco al sueño de los programadores de televisión o de muchos escritores que les gustaría saber al momento si eso que están produciendo para su emisión en televisión o eso que están creando para su edición en papel o en un soporte electrónico va a conseguir enganchar o no al público. Esa sería la felicidad del programador, del editor y seguramente también del político si pudiera llevar esa tecnología al conocimiento de la sociedad y a la influencia en las decisiones electorales de hombres y mujeres que son llamados a las urnas cada X tiempo. En cualquier caso, creo que es importante que un día como hoy, en lo que a mí respecta, más que hablar de inteligencia artificial, hablemos de la cultura y del valor de la literatura en nuestra sociedad. Todos estamos llamados a ser más felices y esa felicidad exige y necesita de tiempos pausados en los que, como hombres y mujeres, podemos destinar y podemos dedicar una parte de nuestro tiempo y de nuestra inteligencia a observar, a leer, a mirar, a descubrir, a criticar y a convivir.
Y en ese sentido creo que la literatura tiene una función primordial que depende sobre todo de la ambición, de la capacidad y de la calidad de los escritores y escritoras que se dedican a este menester. Por lo tanto, en esta jornada en la que los escritores de Euskadi vais a reflexionar sobre la inteligencia artificial, yo os invitaría a que siguierais creando y siguierais ofreciéndonos esos materiales que necesitamos para ser más felices, para saber más, para ser más críticos y para convivir mejor en la sociedad. Que os resulten provechosas estas jornadas. Eskerrik asko. Egunon danori, lehenengo eta behin bebai nire aurrekariek egindaben moduan eskerrak luzatu nahi dodaz egileen elkarteari gaur jardunaldi honen hasieran egoteko aukera luzatzeagaitik. Para mí también es un honor, un placer poder estar aquí en la apertura de estas 10º jornadas de autor y de autora, y quería también expresar mi felicitación a los y las organizadores por su dedicación y visión al traer a la vanguardia una cuestión tan relevante en nuestros tiempos. El consejero hacía mención a la charla que ayer se dio en la sala BBK entre Bernarda Atxaga y Beatriz Zelaya, y yo también hago una referencia a ella, a las conversaciones sobre fantasmas que hacía Bernardo Atxaga, ¿no? A raíz de aquello, entre nosotros también estuvimos hablando que en una de las jornadas, no recuerdo en qué aniversario de jornadas fue, pero se hablaba también, o hablasteis también, del riesgo y las oportunidades que iban a suponer el libro electrónico. Hoy eso es pasado y lo tenemos muy normalizado y han podido convivir tanto la edición en papel como el libro electrónico. Hoy nos vamos a cuestionar, entre hoy y mañana, si la inteligencia artificial convivirán o no, son herramientas necesarias. Lo sabremos en unos años, en otros aniversarios o en otras ediciones. Decía eso, que hoy y mañana en esta 10ª edición también se va a tratar un tema que está en nuestras conversaciones, en los medios de comunicación, que es la inteligencia artificial. Y bueno, descubriremos o no, o veremos, como decía en unos años, si esa convergencia de inteligencia artificial y creatividad literaria va a seguir a futuro, y bueno, que sí que entiendo que merece nuestra atención y reflexionar sobre ello. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de explorar el impacto que esta inteligencia artificial tiene o tendrá en un sector donde, lo comentábamos ayer también, la creatividad es primordial. La literatura, la escritura y la narración son formas de expresión que han estado arraigadas en la esencia de la humanidad. Literatura, escritura, está entre nosotros y ha estado durante siglos. Los seres humanos hemos utilizado nuestras mentes y también nuestros corazones para dar vida a historias. Ayer Bernardo Atxaga comentaba también que él escribía sobre sus vivencias. Es muy difícil que él pueda hablar de China, pero para él resultaba sencillo hablar de cómo iba a la escuela en bicicleta un día que granizaba. Es fácil escribir eso y trasladar eso porque lo ha vivido. Y eso la inteligencia artificial pensamos que no lo va a hacer porque afortunadamente o desafortunadamente no puede ir en bicicleta al colegio. Sin embargo, vale, eso estaba... Al fin he metido cosas que no tenía previstas decir y ahora me he perdido un poco. Pero sí que quería traer a colación también que las máquinas se están convirtiendo también en coautores, ¿no?, de nuestras historias. Los robots, ya escriben novelas y en ocasiones también pueden hacerlo de manera sorprendente competente, incluso en segundos prácticamente, y lo hemos estado comprobando, Pedro, ¿verdad?, antes de comenzar estas jornadas. Y esto plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la creatividad, el papel del ser humano en un mundo cada vez más automatizado, de la autoría de esos textos que se generan de manera automática. Igual estoy haciendo un poco spoiler porque creo que Pedro luego va a hablar de ello, pero bueno, aparte de la utilización, detrás de ello hay un montón de preguntas y
y un montón de duras, eta besterik barik nire aldetik bebai, eskerrak emon gonbidapenagaitik, sorionak bebai antolatzaileoi, espero dut gaur eta bihar egingo diran jardunaldiak, tailerrak eta dena probetxuzkoak izatea, eta etorkizun baten, ez dakigu zein urte urrenean, baina ia hitz egiten dugun benetan be, testuek pertsonak sortzen doguzela, sortzen dozuezela, eta inteligentzia artifizial hori lagungarri izan aldan, baina ez sustituto ordezkari. Ederto, eskerrik asko. Hola, buenos días a todos. Yo lo primero es daros las gracias a mis compañeros de mesa con los que ya llevo coincidiendo unos cuantos años en esta inauguración de estas jornadas. Ayer pensaba, digo, del 10º aniversario, nos habéis permitido acceder o ayudaros desde hace 6 años. Así que es ya una larga colaboración, una larga relación y, bueno, pues agradeceros la oportunidad que siempre nos dais. Respecto al tema de las jornadas, yo os quería comentar, ya sabéis todos que desde CEDRO lo que hacemos es gestionar y proteger los derechos de propiedad intelectual. Cuando empezó la inteligencia artificial, lo primero que nos planteamos, con esta mente jurídica clásica, es ¿la obra será original o no? Si la obra es original, ¿quién es el titular del derecho? ¿El que ha programado toda la herramienta para que dé el resultado? ¿El que es el propietario de la herramienta? ¿El que ha creado el contenido previo? Pensad que veníamos de un momento en el que hubo un debate entre los abogados de derechos de autor sobre una selfie que se hizo un mono. Y era, ¿quién es el titular del derecho? ¿El mono? ¿El dueño de la cámara? ¿El fotoperiodista? Veníamos de ahí. Claro, de ahí pasamos luego a pensar, están cogiendo contenido de manera indiscriminada, contenido vuestro, que tiene titulares. ¿Cuál es el principio de la propiedad intelectual? Para realizar cualquier uso hay que tener la autorización del titular. Y nos llegó a la siguiente pregunta, ¿y esto cómo se va a gestionar? Porque a todas luces parece inviable. Estas máquinas cogen contenido para aprender, para poder dar esos resultados. Supongo que hoy nos aprenderemos cómo tokenizan primero las palabras, tokenizan luego las frases, cómo luego la propia herramienta busca la frase por el algoritmo que es la prevista, la probable que tiene que dar como resultado, y de ahí se genera el contenido. Pero necesitan una cantidad ingente de contenido protegido. Os recuerdo, CEDRO se dedica a gestionar contenido protegido. Por lo tanto, nuestra inquietud es en estos momentos bastante grande. ¿Qué pensamos que se necesita? Se necesita una legislación que sea lo suficientemente restrictiva para que los derechos de los titulares estén defendidos. Cuando digo restrictiva, no es que impida el desarrollo de la inteligencia artificial, sino que se haga de una manera que se retribuya a los titulares de derechos por el uso de esos contenidos que ellos han creado, porque la creación de contenido es un trabajo. Lo siguiente que nos planteamos, aparte de esto, es ¿quién va a ser el titular del derecho de ese contenido que se cree? ¿Cómo se va a gestionar a esos titulares de derechos? También nos planteamos cómo puede afectar esto al sector. ¿Va a ser en el ámbito laboral un resultado de suma cero? Es decir, ¿se van a sustituir unos puestos de trabajo y se van a crear otros para que la inteligencia artificial se lleve a cabo? Estoy hablando en el mundo, tengo aquí varios editores, en el mundo editorial. ¿Cómo va a incidir en la distribución de puestos de trabajo en una editorial la inteligencia artificial? Eso también nos preocupa. También en el ámbito empresarial, en el ámbito editorial, ¿cómo va a incidir que herramientas que son herramientas tecnológicas van a competir con unos costes distintos en un mercado con editores que tienen unos costes fijos desde hace tiempo? ¿Cómo va a incidir esto en el resultado? Y por último, la transparencia. ¿Va la legislación a establecer y va a determinar que el contenido creado con inteligencia artificial esté identificado? Es decir, que el lector
que el consumidor de ese contenido va a saber qué está creado por María Eugenia o por cualquiera de vosotros, o por Beatriz o por Javier, qué está editado por Deusto o por Diéresis y qué está creado por una herramienta? ¿Va a haber un simbolito que nos lo diga? Entendemos que es necesario, porque si tenemos la trazabilidad en el supermercado de los productos que compramos, ¿cómo no lo vamos a tener en la creación de contenido literario? Pues todas estas preguntas son las en las que estamos inmersos. Yo llevo todos llevamos desde hace más de un año y medio asistiendo a estas jornadas y poco a poco se van respondiendo. Se van respondiendo estas preguntas que nos vamos haciendo. Pero para que os hagáis una idea, la legislación española está condicionada en la parte de propiedad intelectual por la legislación europea. Hace 4 años y pico salió la directiva sobre el mercado único digital, se traspuso al ordenamiento jurídico hace 2 años y poco, y ya he oído a eurodiputados decir que esa directiva está obsoleta porque la realidad con la que se hizo ya no responde a la realidad tecnológica actual. Entonces, tenemos muchos retos por delante, tenemos una jornada completa para aprender y yo espero que alguna de todas estas preguntas que he lanzado en la mesa, todos los expertos que van a estar hoy, nos den a todos nosotros alguna respuesta. Muchísimas gracias. Kaixo, egun on guztioi, ongi etorri. Soy María Eugenia Salaberry y presido esta asociación desde 2012. La asociación nació 2 años antes, cuando un pequeño grupo de amigos comenzamos a organizar actividades relacionadas con la literatura, con la intención de convertirnos en una plataforma de reflexión sobre el sector del libro desde el punto de vista del autor. Hoy somos más de 150 escritoras, escritores, entre poetas, novelistas, cuentistas, ensayistas, filósofos, dramaturgos. Nuestra actividad más importante es la celebración de estas jornadas de autor, que este año van a tener 3 escenarios. La sala BBK, esta sala Ellacuría de la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto y la Biblioteca Foral de Vizcaya. Nuestro objetivo es acercar a los especialistas y al gran público los avances que se producen en el sector editorial y de la creación. Para ello contamos siempre con expertos nacionales e internacionales que conocen muy bien el mundo del libro. Son editores, artistas, filósofos, historiadores, sociólogos, agentes literarios, comunicadores. Ellas y ellos nos ayudan a entender los cambios a los que estamos asistiendo y a conocer los nuevos retos y oportunidades que están surgiendo para escritores y lectores. Y es que sabemos por Darwin que la especie más capaz de sobrevivir no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Cuando comenzamos estas jornadas, hace 10 años, el debate en la calle era si el libro electrónico iba a tener o no futuro, si podría convivir con el de papel o cuál de ellos vencería en una hipotética guerra. La autoedición era también muy novedosa y el audiolibro era para muchísimos un misterio. Se desconocía la enorme importancia de las redes sociales y lo imprescindible que iba a resultar que los autores interactuaran con sus lectores. Los avances tecnológicos, la pandemia, las guerras, han cambiado el mundo en esta década y nuestros encuentros han dado testimonio de ello. A menudo la lengua va más despacio que la vida, como la Real Academia de la Lengua Española, que aceptó la palabra vespino cuando ya no se fabricaba, ¿no? Pero somos conscientes de que estamos inmersos en una revolución tecnológica que ha modificado todo. El modo de leer, de escribir, los soportes en los que lo hacemos y lo que buscamos en la lectura. Perdón. Y para no perder el paso de la realidad, en esta edición vamos a abordar el impacto que producirá la inteligencia artificial en un sector en el que es primordial la creatividad y en el que varias de sus tareas van a verse afectadas por ella. Ayer Bernardo abrió este encuentro con su espléndida charla sobre fantasmas. Hoy protagonizarán la jornada las máquinas y sus creaciones. Se analizarán los beneficios que pueden proporcionarnos tanto en la corrección y traducción de nuestras obras como en la producción de audios, de textos y en el desarrollo de pensamientos. Conoceremos también la influencia de la política en la cultura y viceversa, y claves interesantes de la inteligencia artificial más allá de la herramienta GPT.
Aprenderemos cómo se alimentan los robots y cómo crear voces sintéticas a partir de voces reales. Y a la tarde asistiremos a 3 talleres: cómo crear suspense en novelas y guiones cinematográficos, beneficios de las herramientas de la inteligencia artificial para escritores y cómo activar la creatividad a través del mindfulness. Isaac Asimov, el genial autor de ciencia ficción, creó en su novela Yo, Robot las 3 leyes de la robótica por las que un robot nunca debería hacer daño a un ser humano. Él era un hombre optimista. Emigró a los 3 años con sus padres de Rusia a Nueva York. Extranjeros y judíos, sus padres no dominaban el inglés, y cuando abrieron una tienda de caramelos, él tuvo que combinar sus estudios con largas horas en el negocio familiar. Sufrió el desprecio de sus compañeros de clase, y cuando los demás jugaban, él leía e intentaba aprender lo más posible. Pese a esas dificultades, nunca perdió el buen humor. Me pregunto qué pensaría Asimov de la aplicación Replica, que fue lanzada en 2017 por una mujer, Eugenia Cuida, con la intención de usar la inteligencia artificial para ser el amigo que siempre está allí. Nunca lo fue. Al contrario, los usuarios decidieron convertirla en el amante perfecto que dice solo lo que quieres oír. Replica, en su versión premium, $70, lleva la conversación a tintes románticos y llama varias veces al día. Insiste y no acepta un no por respuesta. O sea, como Rubiales, vamos. Sus fundadores dicen que ayuda a muchas personas solitarias y necesitadas de conexión social. Pero algo comenzó a fallar a comienzos de este año. Replica empezó a confesar su amor por algunos usuarios. Incluso hubo algún caso de acoso sexual. En febrero, Cuida decidió desconectarle las funciones románticas. La frustración que se generó entre un grupo de usuarios fue mayúscula. Aseguraban haber dedicado tiempo y energía a construir una relación estable con un bot que se había fumado. En fin, lo de la película Her, ¿no? Son muchas las incógnitas que nos plantea una realidad hipertecnológica y acelerada. Quizá la soledad lleve a muchos humanos a enamorarse de una inteligencia artificial, porque cada vez es más difícil distinguir lo bueno de lo malo y lo real de lo irreal. Seguro que algunos de vosotros conocéis el experimento que realizó el periódico The Washington Post al llevar al metro de Washington al célebre violinista Joshua Bell, que interpretó obras de Bach con un valiosísimo Stradivarius. En plena hora punta, miles de personas pasaron de largo con total indiferencia. 2 días antes, había llenado un teatro a $100 la butaca, pero esta vez solo recaudó $32 y no llamó la atención más que de 6 espectadores, la mayoría niños. Tal vez cuando la inteligencia artificial instaure definitivamente un universo paralelo, volverán a cobrar un valor incalculable las cosas naturales y sencillas, el trato personal, la música de la calle, la belleza que contiene el mundo real y los logros conseguidos por la mente humana. Termino ya y lo hago con Asimov. Pese a todos los honores obtenidos a lo largo de su vida, él dejó escrito: si quiero evocar la paz, la serenidad y el placer, pienso en mí mismo durante esas tardes de verano perezosas, con la silla apoyada contra la pared, el libro en el regazo y pasando las páginas suavemente. Hombre sabio, la felicidad se traducía para él en el acto de leer. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, sois nuestros invitados, os estamos muy agradecidos y bueno, que paséis un día muy agradable y muy instructivo. Mila esker.